Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Soy el diácono Alex aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy jueves 2 de abril y la frase para este jueves: nadie derrumba a quien Dios levanta, nadie derrota a quien Dios protege y nadie maldice a quien Dios bendice. Ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Primera lectura, tomada del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: Cumple, pues, mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso. Recuerdan los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvida el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen: es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas.
Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, ayer nos hablaba en el Evangelio el Señor de escuchar su palabra para ser libres. Hoy nos pide fidelidad a lo que Él nos dice para vivir eternamente. En nuestra primera lectura de hoy, Dios promete hacer de Abraham el padre de una gran cantidad de naciones y lo cumple. La promesa de Dios es parte de su pacto con Abraham. Dios le dará a Abraham un heredero y descendientes, y esto a su vez deben seguir la palabra de Dios y mantener ese pacto. Abraham, como lo ha hecho muchas veces antes, confía en Dios y confía en que lo prometido se cumplirá. De hecho, un año después, Isaac nace, su hijo. Abraham tiene el heredero que anhelaba y sus descendientes se extienden desde Isaac hasta el rey David y hasta José, esposo de María, madre de Jesús. Esta es la historia de salvación que Jesús recuerda a sus oyentes en el Evangelio de hoy. Esta es su historia, su legado, sus humildes comienzos. Al hablarle a la audiencia, Jesús afirma el legado de paternidad de Abraham en la fe y denuncia a aquellos que lo reclaman como su padre mientras no tienen fe en él. Porque ¿cómo podría haber sobrevivido la nación el pacto si no hubiera implicado una respuesta del pueblo judío? ¿O cómo podría cumplirse la promesa de Dios si no hubiera nadie para recibirla? Eso es lo que es la fe, responder a la invitación de Dios, a la relación con Él y al amor, con un corazón lleno de amor y fidelidad a Él. Es creer en sus promesas y amarlo a cambio. Es a la vez un regalo gratuito de Dios y un asentimiento de nuestra voluntad para asegurar las cosas que esperamos y la convicción de las cosas que no vemos. Así como lo hizo Abraham. Las personas a quienes Jesús habló pensaban que solo su genealogía importaba y esto los cegó, no solo de Abraham, sino del Hijo de Dios, de pie delante de ellos. En estos días que estamos viviendo, hermanos, donde escuchamos tanta noticia de muerte, de personas infectadas por el virus y que quizás donde algunos de nuestros familiares se han infectado o compañeros de trabajo, es un momento crucial para afianzar nuestra fe en el Señor y en sus promesas. No hay que tener miedo, sino fe. Una fe que acepte con amor lo que estamos pasando y con la esperanza de que así como Dios cumplió su promesa a Abraham de darle descendencia, así nos protegerá a Él, a todos nosotros, de esta pandemia. Confiar que Él siempre tiene un plan perfecto y que sus promesas no fallan, porque del mal Él hace el bien. Es un momento de autoevaluarnos y ver cuán fieles somos a las promesas de Dios en su palabra. Fíjense, Jesús dice en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y eso es una promesa de Jesús en su palabra. Y precisamente hoy comienza el Evangelio de Jesús diciéndole a los judíos y a nosotros también: yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. De manera que si somos fieles a la palabra de Dios, si confiamos en esas promesas de Jesús, de Dios en su palabra, no moriremos. Mis hermanos, cuando nosotros seguimos atados al temor, a la preocupación, al desespero, por la incertidumbre, realmente morimos al espíritu. Quizás no morimos por el virus o la enfermedad, pero nuestro espíritu puede estar muerto, así como lo asegura Jesús cuando nos dice que si no somos fieles a sus palabras, moriremos. Es decir, Jesús cumple lo que dice y así será. Él estará con nosotros siempre, no importa lo que pase, porque esa es su promesa. Pidamos la gracia de Dios para ser siempre fieles a su palabra y oremos por un crecimiento continuo en la virtud de la fe y en las obras de misericordia que surgen de nuestras creencias. Que podamos vivir en nuestro corazón y acciones la palabra de Dios, escuchando siempre las palabras de Jesús, que deberían ser nuestra luz que nos guíe. El que cumpla mi palabra nunca verá la muerte. Entonces, después de escuchar estas lecturas de hoy, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿cuáles son mis temores hoy? ¿Qué puede estar angustiando mi alma? ¿Cuán confiado estoy en que Jesús cumplirá su promesa de salvarnos?
Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de vivir. Te pedimos, Señor, que nos des tu gracia cada día para ser fieles a tu promesa, para creer y confiar en ti, en especial en estos momentos de temor y de angustia. Permite, Señor, que en tu palabra que nos dices, Jesús, que no moriremos, Señor, que tú nos salvarás, que podamos creer firmemente y tener la confianza, la certeza, la esperanza de que tú nunca nos abandonas, Señor. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un jueves bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, nadie derrumba a quien Dios levanta, nadie derrota a quien Dios protege, y nadie maldice a quien Dios bendice.